Pues muy buenos días, amigas, amigos del Eneagrama. Os doy la bienvenida un jueves más, que ya sabéis que ya el día de la semana no es, se llama jueves, se llama Día de las Nueve Puertas. Y estoy súper contenta por varias razones. La primera es porque este es el primer programa de las Nueve Puertas que emitimos en primavera. Y la segunda es porque me sigue maravillando la magia de la radio, la magia de Internet, porque gracias a esa magia puedo contar con dos de mis personas favoritas, dos de mis profesores de enneagrama favoritos y compañeros de camino, Matías Maceira y Talía Guerrero, que les tenemos en México. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola Cris, muy bien, aquí empezando este día. Es verdad, porque nosotros estamos, bueno, pues por la tarde, pero vosotros estáis empezando el día, o sea que, pues nada, que sea muy venturoso el día de hoy. Muchas Contadme, gracias, Chris. ¿cómo andáis? Que desde el 30 de julio que os pasasteis por aquí, creo, y creo que era el 30 de julio porque, no sé si julio, agosto, julio, yo creo que era el 30 de julio que era el día de mi cumple. Nos vemos por las nueve puertas. ¿Qué ha pasado desde entonces? Un montón de cosas. Un montón de cosas. Primero, bueno, agradecerte por el espacio y por la invitación siempre tan linda de compartir este espacio contigo. Para mí es un honor, como siempre te digo, estar aquí compartiendo esta horita de radio. Yo también adoro la radio, es un espacio hermoso donde nunca sabes quién te está escuchando y hasta dónde llega, así que es súper lindo para mí. Y hemos hecho un montón de proyectos, en algunos compartidos, como Quinta Esencia, ¿Sí? y otros proyectos personales, donde con Tali estamos ahora empezando en un mes más una nueva formación y, bueno, y así seguimos como creando y evolucionando un montón de espacios compartidos. Eso es. Tali, ¿tú qué Sí. tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, Cris, muy contenta. La verdad es que no sé ustedes, pero este año trae una energía y una fuerza súper potente, ¿no? O sea, se siente como el impulso, ¿no? Y bueno, yo también como Mati, súper agradecida por la oportunidad de estar aquí contigo. Nos encantan las nueve puertas y siempre es un honor, ¿no? Compartir eh, pues con toda la comunidad, ¿no? De Enneagrama. Y bueno, también el año pasado estuvimos, a finales del año pasado, eh, allá por el sur, ¿Mm? en Chile y en Argentina, Sí. llevando este modelo que hemos co-creado Mati y yo, al que hemos llamado Egoconciencia, y pues compartiendo con personas por allá esta visión, ¿no? Como muchas otras del eneagrama, ¿no? Hay muchísimas razones, amigas y amigos, por los que llamaría a Matías y a Thalía, porque me encanta lo que hacen, cómo lo hacen, lo que cuentan y cómo lo cuentan. Pero veréis, os cuento un poco la historia detrás, así los secretos de cocina detrás de este programa de las nueve puertas. Pues veo que pues las redes sociales de Matías y de Thalía pues aparece un flyer de unos talleres de Eneagrama que van a impartir, que empiezan el día 8 de abril, que son 8 talleres. Os dejaré todas las coordenadas para espacio-temporales para que les podáis seguir, buscar y por supuesto que os animéis a hacer esta formación que van a impartir ellos. Y pues les contacto. Oye, ¿en qué estáis ahora mismo? ¿En qué estáis ahora mismo metidos? ¿Qué vais a lanzar? Contadme. Y me cuentan que es un taller que es introductorio de Enneagrama. em, y claro, me llama la atención porque no sé, siempre es interesante, los principios siempre tienen algo como muy interesante, ¿no? Y esta manera de iniciar a gente en el enneagrama, y quizá hayan oído algo, pero todavía no saben exactamente qué es, bueno, pues siempre me pareció como muy interesante y dije, pues tenéis que venir a contarnos cómo vosotros, con la trayectoria que tenéis dentro del enneagrama y con la profundidad que le dais al enneagrama, planteáis una iniciación. ¿Qué me contáis? Mira, Cris, son varias cosas, ¿no? Digo,
seguramente Mati tendrá también su versión sobre el asunto, pero yo creo que es como en el propio camino del eneagrama, y yo creo que esto le pasa a muchas personas, ¿sabes? Es como que te surge una necesidad de compartir, o sea, de poder abrir, ¿no? A las personas eh, el mapa humano que es el eneagrama, como incluso se siente como una forma justo de compartir lo que uno mismo ha vivido. Entonces, siento que cuando uno quiere dedicarse, ¿no? De esta manera como tan amorosa a la expansión del eneagrama, siempre, o más bien nos surge esta idea de que el primer acercamiento es algo súper relevante, súper relevante. Y bueno, lo hemos platicado que uno conoce el eneagrama de una u otra forma, ¿no? Puede ser incluso en las redes sociales o puede ser porque un amigo te lo cuenta en una servilleta, en un restaurante o lo que sea, pero al final cuando tú decides ya iniciar un viaje como formal, o porque te da curiosidad, o porque estás en un momento complicado en tu vida, o porque quieres conocerte mejor, como que ese primer paso y quién te acompaña, ¿no? Y desde qué lugar te acompaña es súper importante. Entonces, creo que para Mati y para mí el tema de crear egoconciencia tiene que ver con eso, de ir un poco más allá de solo explicar 9 eneatipos y solo hablar de las tríadas principales o de, ¿no? De salirnos de este espectro más técnico intelectual para poder abrir, ¿no? Abrir un portal, el inicio de un viaje que puede ser el viaje de toda una vida, básicamente. Entonces, está hecho con mucha conciencia. Eh, Mati. Sí, gracias, Cris y Tali. Miren, mientras le escuchaba a Tali, en realidad me puse a pensar que es un tanto egoísta. Voy a abrir un par de cajoncitos. Sí, es raro, pero quiero explicar un poco el concepto. A mí me gustaría que me hubiesen explicado el eneagrama como lo enseñamos nosotros. Entonces, desde ese lugar, a lo mejor no tan arquetípico, no tan los pseudo 8, no tan el de eneatipo tal, hace tal cosa y tan caricaturizado, sino desde un lugar más compasivo, ni endulcorado, como dicen, o azucarado, ni el eneagrama que te mete en la psiquiatría, donde estas son las enfermedades con las que vas a terminar si sos este eneatipo y no evolucionas. Mm. Es un eneagrama más compasivo y es un eneagrama de autodescubrimiento. Y acá creo que lo más interesante es que todo maestro de Enneagrama, yo no me considero un maestro, gracias por lo que dijiste al principio, simplemente un transmisor, pero cada persona que transmite el Enneagrama también lo hace desde su óptica, desde su aprendizaje, de su trabajo interno. Y seguramente no es lo mismo lo que enseñaba hace 10 años atrás que lo que puedo enseñar hoy por todos los aprendizajes y por toda la evolución interna y que sea mucha o poca, toda la que haya sido y que me pone hoy en un lugar más contemplativo, de, más liviano, de menos juicio, de más comprensión del ser humano. Y todo eso viene también de la cantidad de sesiones que hago donde aplico el enneagrama y de todo ese proceso que me permite seguir conociendo a la gente desde otro lado, de otra forma, con otra habilidad a lo mejor, no sé si será la palabra, pero poder empezar a ver más. Y una cosa que me gusta mucho es esta frase de Jung que dice, conocerás todas las teorías, conocerás todas las herramientas, pero al sentarte frente a otra persona es un alma humana tocando a otra alma humana. Y uno nunca termina. Y lo que estoy enseñando hoy con Tali, lo que estamos enseñando hoy, no alcanza a ser a lo mejor ni un 10% de lo que vamos a poder enseñar dentro de 10 años, porque tanto los que estamos de este lado como los que están del otro lado vamos evolucionando permanentemente. Y yo creo que eso es lo lindo y eso es lo rico del Enneagrama. Mm. Además,
creo que empezáis en abril, pero no el 8 como he dicho yo, el 24. ¿Puede ser? El 24, sí. Así Sí, el es. 24. Vale, que no sé por qué me he sacado. Yo creo que se me han cruzado lo de los 8 talleres con el 8 de abril. Ya está, Es no, probable. ya está. Pues eso estábamos hablando al principio, ¿no? Afuera de micrófono, es decir, al final, si una de las cosas, no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero a mí una de las cosas más valiosas que me enseñó el enneagrama, de las muchísimas, pero una de ellas es la de la tercera fuerza. Es decir, ni un enneagrama edulcorado, ni un enneagrama trágico y patológico, un enneagrama compasivo, ¿no? Que pueda ser una vía para esa especie de tercera fuerza y óptica desde el cual estáis pensando vosotros este taller, ¿no? Sí, Sí, totalmente, Cris. Y yo creo que justo el ente de la compasión, y a mí me encanta el concepto de la compasión, y más que el concepto de la experiencia de la compasión, porque la compasión solo puede darse entre personas iguales. Mm. No, nunca puede ser un aspecto jerárquico. No es nadie por encima de nadie, ¿no? O sea, la compasión real es un proceso interno de ir hacia el otro desde un lugar de humildad y, y de honestidad, ¿sabes? Es donde la empatía real surge. Entonces, cuando tú abres un espacio así, generas un balance inmediato donde como dice Mati, tú no estás transmitiendo como, ¿sabes? Como sí, como desde un lugar de autoridad, sino desde una apertura del corazón, ¿no? Porque inclusive Mati y yo involucramos mucho nuestra experiencia con el enneagrama, es decir, cómo lo hemos vivido nosotros, cómo lo hemos sentido nosotros. De hecho, incluso hemos generado él y yo un mapa de cómo se vive la experiencia, la conciencia en el despertar y que seguramente no lo contempla todo. Habrá gente mucho más despierta, más consciente que pueda incluso poner otras cosas ahí, pero eso es lo que nosotros hemos experimentado en cómo se vive este viaje, ¿no? Y cuáles son las pistas que te dejan ver eh, cómo está ese balance entre tu ego y tu conciencia, ¿no? Que al final esa es la parte importante de, creo yo, o el recurso importante que pone el eneagrama en la vida de uno. Mm. Es decir, el eneagrama por sí mismo puede ser nada, ¿no? O sea, el eneagrama por sí mismo como conocimiento intelectual simplemente profundo puede quedarse ahí en un excelente libro, en lo chistoso que es ver ciertos comportamientos en otros, en lo que sabemos de la tipificación y todo el proceso de etiquetas, ¿no? En realidad, eh, puede ser también una experiencia profunda. Y eso es lo que nosotros queremos como poner al centro, ¿no? O sea, es decir, tu vida importa, tu existencia importa y el viaje hacia adentro, que es tan cliché, ¿no? Ve a tu interior, conócete a ti mismo. Lo han dicho todos los linajes, todos los maestros, o sea, debe ser por algo, ¿no? Al final puede ser algo tan subjetivo y al conocer esta herramienta y como dice Mati, verla desde ese lado de la compasión con otras personas que están en esa misma energía, puede ayudarte realmente a conocerte a ti mismo. Eso es lo que hemos experimentado, ¿que no? Eso es lo que hemos totalmente. experimentado, o sea, que nuestra calidad de vida, la cualidad del amor que ponemos en la vida es diferente por lo que hemos aprendido a través de la herramienta, pero no solo en el orden intelectual, sino desde la experiencia, desde sentirnos a nosotros mismos y sentir a los otros también. Sí, totalmente. Y hay un espacio muy lindo de co-creación, incluso desde el nombre de ego conciencia, que no es caprichoso, fue toda una búsqueda de varios días y profundizar en el concepto y llegar a entender qué significaba para cada uno este balance entre ego y conciencia, porque si bien, si nos ponemos a buscar un poco, todos dicen, el camino es la liberación del ego y es, pero no es solamente eso. Primero, para poder liberarlo, tengo que conocerlo. Tengo que saber de qué me estoy desapegando. ¿Cuál ha sido el camino desde que
a lo mejor desde la herida infantil, cuál ha sido el camino que me ha ido llevando a tomar las decisiones que tomo y a tener las creencias que tengo y a asumir ciertos valores como más importantes que otros y ordenar las prioridades y cómo deformo mi realidad desde la mente, desde las emociones, porque en todo ese proceso nos vamos autodescubriendo y cada cosa que yo descubro de mí, en realidad me permite observarla, contemplarla y tomar distancia, como dice Viktor Frankl. Ahí es donde empieza el verdadero autoconocimiento, el desarrollo de la conciencia entre la situación y la reacción. Ahora, cuando más automático lo hago, no puedo desarrollar conciencia porque no tengo espacio. Si yo empiezo a darle espacio desde la situación que me genera una reacción y la reacción misma, puedo tomarme el tiempo de pensar, de sentir y de actuar diferente. Y ahí tenemos, por ejemplo, una sencilla forma de ver los tres centros de inteligencia que nos muestra el Enneagrama básicamente. Entonces, creo que es, y este es un pensamiento muy propio, no sé si Tali lo termina de compartir, pero no podemos desarrollar la conciencia si no conocemos nuestro ego. Y no podemos avanzar en esa toma de conciencia hasta que no podemos desmenuzar el ego. Podemos tener experiencias hermosas donde decimos, yo soy esto o soy mucho más que esto, y empiezo a verme y empiezo a observarme y desde ahí hacer cambios, incluso llegar a sentir y darnos cuenta que somos menos que un granito de arena en el universo y desde ese lugar darnos cuenta el papel relevante que tiene nuestro ego de hacernos sentir mucho más importante de lo que somos, pero son todos aspectos a contemplar, porque si yo no lo contemplo no puedo tomar mi lugar y si no tomo mi lugar no puedo desarrollar tampoco la conciencia. No sé, Tali, si vos querés sumar algo más de todo esto. Me quedo con esta última frase que dijiste, maravillosa. O sea, si yo no contemplo, no puedo tomar mi lugar. Y es eso, Cris, se nos hace tan relevante hoy. Es decir, la realidad necesita que tomemos nuestro lugar. Sí, Es eso. estaba pensando, año 2024, llevamos ya unos cuantos años con el tema de la inteligencia artificial, vivimos en el, pues nada, vosotros estáis al otro lado del mundo, estamos hablando como si estuviéramos aquí sentados en el salón de casa, las ciencias avanzan, que es una barbaridad, como decía la zarzuela española. Em, ¿Por qué es importante desarrollar la conciencia? Qué buena pregunta. Yo creo que la conciencia es el aspecto, ¿no? O sea, es el aspecto, ¿cómo se podría decir? El aspecto más importante de la existencia. Es decir, en el momento en que caemos en cuenta que existimos, ¿no? Es decir, ese es, ese es nuestro gran regalo y es un regalo fuerte, o sea, no es un regalo suave, es un regalo fuerte. El saber que existo, ¿no? Saber que yo soy yo, em, tiene, es como entrar, ¿no? Es como entrar en un espacio, no sé cómo explicarlo, de creación importante, ¿no? Es decir, la inteligencia, la sabiduría que existe es infinita, es decir, ahí está, siempre está. Pero el grado de experiencia que tenemos, ¿no? El grado de materialización, ¿no? De ese aspecto creativo, o sea, el simple hecho de poder experimentar la vida y poder saber que la estamos experimentando, o sea, en ese juego, ya es un espectro de la conciencia, es decir, ya nos fue otorgado ese espectro de la conciencia. Y yo creo que tiene que ver con lo que el Buda fue a buscar abajo del árbol. En realidad, creo yo que lo que nos dispara a la búsqueda de ir hacia la conciencia, de ampliar la conciencia, expandir la conciencia, es
la dualidad, es decir, el no entender por qué en esta vida puede haber mucho gozo y mucho placer, pero también puede haber un dolor y una contracción enorme, ¿no? Y en la vida nos jugamos en esos dos aspectos, ¿no? ¿Por Sí, qué nos gusta ir al placer? ¿Por qué queremos evitar el dolor? Y yo creo que en ese juego, y algo que me gusta que Mati siempre dice es, en realidad la conciencia se expande a pesar de nosotros. O sea, el simple hecho de vivir la vida que nos toque vivir, ya va a ser un proceso natural de una conciencia ampliada. Nadie se muere con el nivel de conciencia con el que nació o con el nivel de conciencia de una personalidad cristalizada, fijada, ¿no? Siempre la vamos expandiendo, se va solita expandiendo porque se autoconoce de alguna u otra manera a través de nuestras experiencias, de lo que vivimos. Pero hay una semilla, ¿no? Hay una semilla de curiosidad, hay una semilla, hay una pregunta. Ahora Mati ha estado súper metido en las preguntas, ¿no? Hay una pregunta fundamental siempre al centro. Esa es nuestra capacidad enorme, ¿no? De imaginar y crear. Siempre hay una pregunta que nos da oportunidad de ir un poco más allá. Y bueno, cada persona tiene un destino también. Hay personas que toman, ¿no? O sea, con mucha fuerza esa tarea, ¿no? Otras que no tanto, pero al final es la vida misma la que nos va poniendo los caminos y las formas, ¿no? Pero de que se expande, así como decía Galileo. yo creo que hay que separar lo que es el conocimiento de la experiencia, la sabiduría, la inteligencia y la conciencia. Para mí, la conciencia es el conocimiento puesto en acción. Esa es la mejor definición que a mí me gusta de conciencia. No es la expansión del conocimiento, sino es poder poner en acción eso que aprendí. ¿Y cómo lo aprendí? Mayormente a través de la experiencia. ¿Cuánto puede experimentar una inteligencia artificial? Yo me quedo pensando y digo, sí, puede aprender, y en este aprender, este learning, machine learning, es este autoaprendizaje, no es de su propia experiencia, de la experiencia de otros que nutren eso. No tiene por sí mismo curiosidad, no tiene por sí mismo autopercepción, no tiene por sí mismo emociones. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es eso, es una fuente donde se va nucleando y ordenando y organizando de Reciclando. forma, y claro, y de forma muy práctica la experiencia de otros. Entonces, mientras nosotros tengamos que seguir nutriendo, yo no le diría experiencia, simplemente le diría que es un gran fichero con una búsqueda muy rápida de un montón de experiencias y un montón de capacidades que no son propias, no las puede autodesarrollar. Aunque digan que sí, que va autoaprendiendo, pero aprende modelos para analizar la información que es construida por otros. Mm. Yo creo que acá el problema va a ser cuando esa gran máquina, esa gran inteligencia artificial empiece a tener conciencia de autopercibirse. Cuando se pueda reconocer a sí mismo como una entidad, ahí vamos a estar en problema, porque Mm. vamos a ser una amenaza. Sobre todo porque no tiene emociones. Mientras tanto, yo ni siquiera diría que es una inteligencia, es un programa que autoaprende y se automejora en su propio modelo, pero Mm. no hay una inteligencia, está diseñada para eso. Me está sonando mucho al eneatipo. Un programa Totalmente, Claro, que se totalmente. recicla y se recicla, ¿no? Según su propio modelo. Me está sonando mucho al ego, al eneatipo, como lo queráis llamar, ¿no? Y sí, también en lo que acaba de decir Mati, o sea, la reflexión profunda de seguimos buscando fuera lo que tenemos dentro. Mm. O sea, la tecnología de nuestra propia alma, o sea, la tecnología de nuestra propia alma que ha pactado con el universo esta realidad, o sea, es, está, pero por mucho más arriba de cualquier tecnología que hoy conozcamos, ¿no?
yo creo que esa es la parte de la historia que no nos cuentan, ¿no? Porque nos suena tecnología como los dispositivos y las cosas que, la que Es tenemos que, dentro es impresionante. Mm. es que hay un punto en todo esto, no sé si lo compartís conmigo, pero hay un punto donde, por ejemplo, para poder decodificar una emoción, la máquina tendría que hacer tantas miles de millones de conexiones y de información y análisis que no puede. Pueden detectar según tu cara con una cámara si estás enojado, si estás triste, analizando ciertos datos. Pero precisamente las emociones es esa información que nuestra mente no logró decodificar, entonces vuelve de otra forma y se genera por nuestro propio cerebro, pero viene en una descarga de neurotransmisores que nos hace sentir tristeza, por ejemplo, Mm. donde cuando sentimos tristeza nos podemos nosotros preguntar, ¿qué es eso que juzgo, que perdí, que era tan importante para mí? Pero mi mente no se dio cuenta, simplemente vino la emoción a decirme, se te está pasando esto. Eso la máquina no lo logra hacer porque no tiene ese análisis ni esa descarga. Yo creo que pueden pasar muchos, muchos años donde la máquina va a seguir siendo máquina y va a seguir siendo fría y no va a poder salir de eso. Sí nos puede dar un análisis muy rápido de mucha información y traernos resultados, que a lo mejor a nosotros nos llevaría mucho tiempo. Genial. Es igual que el martillo, es igual que una pistola. Puede servirte, son herramientas, pueden servirte para matar, o pueden servirte para crear un montón de cosas, o pueden servirte para defenderte, o pueden servirte para miles de cosas. No deja de ser una herramienta. Y acá es donde creo que el eneagrama es un aspecto tan humano que se diferencia de otras cosas. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el MBTI y el eneagrama? O entre el DISC y el eneagrama, Mm. que el otro queda en la mente, queda en el análisis de información, de datos, no va como el eneagrama a un camino profundo de autodescubrimiento y de evolución, donde tenemos un camino hasta espiritual incluido dentro de este proceso, que nos lleva siempre a ser mejores o a tomar diferentes decisiones. Y yo siempre digo, a la persona que empieza un curso de eneagrama, sea con nosotros o sea con quien sea, tendría que poder verse, hacer una instantánea de ese momento y de cómo termina. Y acá no importa con quién se estudie. Yo creo que el eneagrama es parte de la receta básica. Todas las recetas básicas llevan huevos, llevan harina y tendría que tener eneagrama también, porque es la parte de entender cómo nos vamos construyendo para también deconstruir esas partes que no nos gustan de nosotros. Pero hay que hacerlas conscientes. Ujú. Volvamos a egoconsciencia y volvamos a esta parte donde decías que es un poco la formación de enneagrama que os hubiera gustado recibir a vosotros, ¿no? Y Sí. contadnos un poco, ¿qué pasa en esos 8 talleres de egoconsciencia? ¿Cómo lo habéis estructurado? ¿Qué contáis? ¿Cuáles son los hitos? Sí. ¿Quieres tú, Bueno, Tario, o quieres como tú quieres? yo quiero poner un marco y ya después si tú, Mati, si quieres, Yo puedes voy a lo entrar más práctico. en lo práctico. Mira, Cris, algo que nos dimos cuenta, Mati y yo, en esta energía de cocreación, es que, como tú bien decías, de las dualidades surge algo nuevo, ¿no? O sea, es como, es el balance, egoconciencia mismo habla de una dualidad, ¿no? Es decir, de poder percibir, de poder notar, y lo voy a poner en ese esquema general, eh, qué tanto el ego está al control y qué tanto la conciencia está liberada. Entonces, como es poder tener las herramientas para saber, ¿no? E intuir en nosotros mismos ese proceso natural de la experiencia humana. Pero también tiene que ver con la dualidad de hombre-mujer, ¿no? O sea, también tiene la dualidad de estas dos grandes energías que también pueden ser luz y sombra, ¿no? En sus polaridades. Y tengo la impresión constante de que Mati y yo somos muy diferentes y que aportamos una mirada muy particular, muchas veces polar, ¿no? Sobre las cosas, pero que tiene
tiene una ganancia fuerte cuando quieres transmitir, ¿no? Que es justamente esta parte de transmitir algo que se va a crear en el otro por sí mismo, ¿no? Es decir, va a tomar una naturaleza ya diferente en cada una de esas personas que tocamos. Y la otra parte en esta polaridad que a mí se me hace, o dualidad que se me hace súper interesante, es que yo tengo una esencia profundamente introspectiva, es decir, muchas de las cosas que yo puedo aportar desde mi mirada al eneagrama tienen que ver con mis propios procesos internos, ¿no? Y con esa experiencia como existencialista de un eneatipo 5, ¿no? Como yo, que procesa mucha información y que al final puede, de cierta manera, decantar ciertos insights eh, que quieren viajar hacia afuera, ¿no? De pronto. Y yo siento que Mati tiene la energía contraria, ¿no? Mucha, mucho de los insights o de las cosas de la mirada de él tienen que ver en su conexión con otras personas y en la forma en que la experiencia se da hacia afuera, en la conexión con otros, en el aspecto, digamos, más extrovertido, ¿no? Y la verdad es que nos divertimos mucho en esas miradas y eso lo ponemos en el taller. Es decir, esto no es solo sentarte a meditar y entrar en ti y, ¿sabes? No es solo eso. Y ahí está el aspecto integrativo constante del eneagrama. Es también como la vida y la realidad de tu experiencia con otros y escuchar las experiencias de otros. Y por eso los paneles de eneagrama son maravillosos y por eso, ¿sabes? Es este ir hacia uno, ir hacia otro constante, ¿no? El que nos permite contemplar todas las dinámicas del mapa humano y eso se me hace como maravilloso. Y ya, Mati, ahora sí te dejo. Sí, solo a lo que acabas de decir le agregaría que las polaridades dan luz, a diferencia de lo que uno piensa que podríamos estar discutiendo por mi mirada o la tuya. Acá, en realidad, el gran aporte que hacemos es que todas las miradas son válidas y que todas las miradas aportan y que todas las miradas suman y desde la experiencia de cada uno y desde el aprendizaje de cada uno y desde la línea que cada uno fue tomando del eneagrama, hay mucha posibilidad de traer luz a lugares donde si lo diera solamente yo, no se vería, o si lo diera solamente Tali, no se vería. Mm, Y eso es lo rico para mí de integrar diferentes miradas y diferentes procesos. Con respecto a la formación, obviamente vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con los tres centros de inteligencia, los eneatipos. Vamos a trabajar también con las tríadas hornevianas y armónicas, el crítico interno, la pauta infantil, y dentro de eso vamos a ir desglosando en cada parte siempre todos los eneatipos para que vayan teniendo esta comprensión de, al final, hay una frase que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Yo digo que son mucho más de dos veces y mucho de eso tiene que ver nuestra personalidad. Cuando queremos que las cosas sean como yo quiero, porque me hice una expectativa, y esto lo decía Bandler, desde que uno de los creadores de la programación neurolingüística, que no hay mayor sufrimiento para el ser humano que crearse una expectativa y tratar de acomodar esa expectativa a la realidad, porque la realidad va a ser la realidad. Y cuando nosotros podemos tomar esa realidad y cambiar esa expectativa, a lo mejor por deseo, que es algo más sano, donde hay más fe, donde no hay tanta necesidad de que las cosas sean de una manera más estructurada y rígida, de ir alcanzando metas, sino cambiarlo por deseo y decir, deseo tomar esto, deseo mejorar esto. Ya se hace desde otro lugar con menos peso, pero con más motivación. Entonces, ir tomando todo eso y tratar eh, de entender que la realidad es la realidad y no podría haber sido nunca diferente a la que es, soltar un poco ese pasado, quitar esa exigencia hacia el futuro con expectativas y pararme aquí ahora durante 2 horas una vez a la semana y tratar de entenderme y tratar de sumar eh, experiencias. No solamente las que cada persona pueda compartir, porque es un curso que si bien es virtual, es vivencial, todos tienen la posibilidad de compartir y de cada compartir todos aprendemos, todos nos nutrimos,
es también ese momento a decir, me tomo estas 2 horas para poder hacer algo por mí, que va a impactar en un montón de lugares, va a impactar en las relaciones, va a impactar en el trabajo, va a impactar en la relación más importante, que es conmigo mismo, va a impactar en un montón de lugares, con hijos, con marido, con esposa, con compañeros de trabajo, mejora en un montón de ámbitos. Y esto empieza a pasar normalmente a partir de la tercera o cuarta clase, que vienen los alumnos, por lo menos en nuestra experiencia, y dicen, esto que hacía antes ya lo vi y ya no lo hice igual, lo estoy haciendo de otra forma. Me di cuenta, me pude pescar, me pude encontrar en ese espacio donde antes era, a lo mejor, no me daba cuenta, era como un espacio de inconsciencia, no malo, sino simplemente donde operaba automáticamente. Ya sabemos que al cerebro no le gusta gastar glucosa, entonces determina pasillos neuromotores con ciertas acciones para ir hacia ese lugar y dejar de pensar y gastar energía. Y la persona se empieza a pescar y se empieza a ver y empieza a ver cambios. Para mí no hay nada más lindo que acompañar esos procesos de, no sé si sería de abrir los ojos, es abrir los ojos de la mente, del corazón y del cuerpo, porque ahí hay una toma de conciencia. Algo que vi, me tomé el tiempo, me sorprendí, porque para mí la sorpresa, la curiosidad, que esto es algo que me enseñó Tali, que agradezco mucho, la curiosidad por decir por qué, por qué esto fue así, para qué lo hice así, cómo podría hacerlo diferente, qué podría ser distinto. Ya sé que esto me lleva a este resultado. Como dice el modelo SAR en el coaching, si quiero resultados diferentes, tengo que hacer acciones diferentes, pero antes de eso hay que involucrar todo el sistema, ¿sí? Incluso llegando hasta el observador, que observar y ver qué está pasando en todo eso. Entonces, bueno, como verás, no es solamente enneagrama, mezclamos un montón de cosas. Dali trae siempre muchas cosas desde la meditación. Mi área de expertise fuera del enneagrama es el coaching, la programación neurolingüística. Entonces, y un montón de cosas que le vamos sumando. Los dos estamos estudiando logoterapia. Bueno, un montón de cosas que le seguimos aportando a nuestra mirada de ego-conciencia, que sí tiene como personaje principal de la obra el enneagrama, pero hay un montón de personajes secundarios que van dándole soporte a, a esta obra de teatro, digamos. Yo cuando, siempre que pienso en polaridades, esto, como habláis de la polaridad, ¿no? Que a veces puede ser luz, a veces puede ser sombra, yo siempre, desde que lo empecé a estudiar allá, bueno, en el siglo pasado, el tema de las polaridades, yo siempre decía, es como, las polaridades son como en un bloque de vecinos, los vecinos que están en el mismo rellano, ¿no? Entonces, te acompaño a mi casa, te acompaño a la tuya, son como un poco muchas veces, las casas están como en lo opuesto, ¿no? Como los extremos. Y qué interesante a veces es ir a visitar la casa del vecino para ver cómo la tiene organizada, que a lo mejor la tiene organizada de manera diferente a ti y puedes coger buenas ideas, ¿no? O sea, esto sí que siempre me ha parecido una cosa muy de andar por casa, pero sí que es interesante, ¿no? Y sobre todo esta idea de decir, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a intentar desarrollar esos 3 segundos de lucidez que pueden salvar muchísimas cosas. Y no lo digo de broma, quiero decir, pensad en todas las cosas que suceden porque alguien ha tenido un secuestro emocional, ha tenido un arrebato de algo, y que si hubiera tenido esos 3 segundos de separarse un poquito, Espacio. ver qué está pasando, a lo mejor habría actuado de manera diferente, ¿no? Totalmente, Cris. Y también ese mecanismo se puede instalar. Y sabemos que hay muchas cosas, o sea, la terapia misma, el coaching, es decir, no vamos a decir que el enneagrama es la única cosa en la vida que nos ayuda a abandonar la reactividad, ¿no? La reactividad de nuestro sistema operativo, personalidad, ego, ¿no? O sea, evidentemente es una vía, pero es una vía bastante, no sé cómo decirlo, bastante ampliada, bastante amigable. Es como, yo le llamo que son como pasadizos, ¿no? Es como haber encontrado el túnel, ¿no? Que en lugar de 2 años, en un mes vas a entender muchos aspectos que hubieras tenido que hacer mucha revisión
por otro lado, ¿no? Por otro método. Y la otra cosa que se me hace importante, ¿no? Es decir, este taller, este espacio de formación, son 8 sesiones, y en cada una tenemos una mirada, ¿no? O sea, en cada una abordamos una mirada diferente. Algo que a Mati y a mí nos gusta mucho hacer es honrar a nuestros maestros, ¿no? Cuando planteamos, ponemos enfrente un esquema, cuando mostramos cierta información, cuando decimos esto es dichazo, ¿no? Esto es de la escuela de Rizzo y Hudson, pero no nos quedamos en esa parte de como lo dice el libro, ¿no? Sino le damos nuestro propio encuadre en el sentido de más desde lo experiencial, vivencial, ¿no? Y creo que eso también es importante en el mundo del eneagrama, ¿no? Sabemos que algunas otras veces lo he dicho, posiblemente en el programa anterior, estamos parados en hombros de titanes, o sea, gente que dedicó su vida completa y que fue arrobada, tomada por el enamoramiento del eneagrama, como muchos de nosotros hemos vivido y que en el espacio de su vida nos han adelantado de una forma impresionante el cómo conocernos mejor, ¿no? Entonces, se nos hace importante honrarlos, mencionarlos, y también eso abre la curiosidad de las personas de ir a buscar el libro, realmente leerlo, meterse y, como dice Mati, descubrir que hay muchos maestros aquí, hay muchos corazones involucrados, ¿no? Muchos, muchos, y eso es importante también. Sí, y me quedé pensando en esto de las polaridades, es que no puede haber luz si no hay sombra, o no puede haber oscuridad. Entonces, o no puede haber oscuridad si no hay luz, digo, estaríamos con una mirada unicista donde no nos permitiría contemplar lo otro. Entonces, todo es yin y yang, todo tiene su parte buena, su parte mala, incluso en la parte buena y en la parte mala, ¿no? Todo es, a mí lo que me gusta de las polaridades, y es para lo que mucho he trabajado dentro del Enneagrama, desde los metaprogramas, por ejemplo, que es algo muy claro de las polaridades dentro de la PNL, es cómo integrarlas, cómo encontrar esa tercer mirada que nos permita elevarnos, observar desde arriba y tomar una decisión diferente. Porque si no hay integración de las polaridades, siempre tiendo a irme a un extremo. Y lo interesante es que desde el autoconocimiento puedo tomar decisiones distintas. Mm. Y esto no va a cambiarnos, no nos va a decir, toma un curso de Enneagrama que dentro de 8 clases, 2 meses y medio, vas a ser una persona totalmente distinta. Obviamente que requiere compromiso, requiere motivación por el cambio, requiere magia no hacemos, y eso es lo interesante, pero simplemente, y te pasará a ti con la terapia, me pasa a mí con el coaching, el que viene a decir, decime que está todo bien para no tener que cambiar. No, es simplemente yo no soy quien para decir que el otro está haciendo las cosas bien o mal, porque eso ya entra en un juicio y nos vamos a una de las polaridades. Lo que sí trato de hacer es siempre, no sé si siempre, porque es muy general, pero la mayoría de las veces es que la persona pueda ver el otro polo que no está viendo e integrarlo. Y eso también es parte de cada uno de los eneatipos y es parte como lo mostramos y así como hacía Tali. Ella es más introspectiva y existencialista, yo soy más hacia afuera, hacia la conexión, hacia la empatía. Entonces, en todo esto hay un proceso dual donde siempre van a tener dos miradas diferentes de lo mismo, que no por ser opuestas son excluyentes. Ambas son totalmente válidas y a lo mejor una persona reacciona más con una que con la otra mirada y está bien. Mm. Es, ahora, ¿qué me pierdo cuando esa otra mirada me está molestando, me está generando una incomodidad? ¿Qué es lo que no estoy queriendo ver? Y eso abre un montón de otras preguntas y cuestionamientos que a lo mejor permiten tener una conclusión diferente. Ujú. Cuando estabais en el proceso de co-creación de O Conciencia, ¿cuál era vuestro participante ideal? ¿En quién estabais pensando que le podría venir bien esta serie de talleres? Em, ¿Para quién es Ego Conciencia? Qué buena pregunta, Cris. Qué buena pregunta, porque bueno, sabemos que el eneagrama tiene un montón de aplicaciones
Es decir, como el eneagrama tiene vida propia. O sea, ese es algo que cuando tú logras entender eso, que el eneagrama es una entidad, o sea, sabes que conoce su camino, tiene su propósito y su destino y está en este mundo y en esta realidad para completarlo, ¿no? O sea, va por arriba de ti, totalmente. Es decir, es como que uno se sube, ¿no? O sea, se sube al tren y si te encanta y te enamora, te lleva a diferentes estaciones y a un viaje maravilloso. Pero y yo creo que de inicio es decir, dentro de nuestras propias capacidades y nuestros propios expertices, ¿no? Creo que juntos descubrimos que la forma que queríamos como evolucionar la forma en que lo habíamos enseñado, eso es muy importante, porque mucho de esto viene también o surge de nuestras propias conversaciones. ¿No? Es como el encuentro incluso de dos culturas, ¿no? Porque Mati argentino, yo mexicana, eh, los argentinos tienen una visión, una cosmovisión en el desarrollo humano muy diferente a lo que tenemos los mexicanos, ¿no? Es decir, nuestras raíces, nuestra propia energía es diferente. Entonces, la verdad es que cuando pensamos en las personas, ¿no? Que egoconciencia puede alcanzar, son aquellos curiosos, ¿no? Son aquellos curiosos, son aquellos que sí tienen esta cosquillita interna de seguramente en esta vida no solo puede ser ir a trabajar, ¿no? O sea, ¿sabes? Esta vida plana, flatline que yo le digo, ¿no? O sea, que necesita resucitación, respiración boca a boca porque ya no da más. O sea, son esas personas que están en esta búsqueda, ¿no? Y muchas veces que esta búsqueda no, o sea, quieren que sea un camino no necesariamente o no solamente terapéutico, no solamente o profundamente espiritual o 100% experiencial, como irte a un retiro, ¿sabes? O sea, sino realmente un tren, ¿no? Un tren al que subirte, una comunidad también, ¿no? Que es algo que hemos estado platicando, Mati y yo, de la comunidad que hemos creado en los 3 países, ¿no? Ahora con las personas que han tomado nuestros cursos y talleres, que nos siguen, nos preguntan y que quieren estar en el pulso, porque al final es eso, es como un pulso, ¿no? Es un gran corazón que todo el tiempo está trayendo nutrición y soltando, ¿no? Entonces, sí, es para los curiosos, para los que quieren ir más allá, para los que quieren complementar también sus propios caminos terapéuticos, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con Mati y con sus clientes que pues se interesan porque se les hace tan impresionante, ¿no? El conocimiento por ejemplo, Mati puede tener de la paleta, ¿no? De lo humano y dicen, yo quiero saber de eso porque es impresionante. He conocido más de mí mismo en 3 sesiones ¿no? Que en muchos años de terapia. Entonces, ese tipo de cosas. Y siento yo que también es para la gente que quiere sentirse más, ¿no? Quiere ser dueño de sí mismo. O sea, esta idea como de yo sentirme en mi propia piel, o sea, no es tanto solo ser feliz, sino sentir que mi vida tiene significado, que mi vida tiene un sentido importante. Sí, y tomando eso, creo que lo de la curiosidad es importantísimo. Creo que algo que a mí me gusta es trabajar con personas que quieren hacer proceso. Esas personas que, aún sintiéndose incómodos, se quedan. Esas personas que incluso pueden cuestionarte. Me encanta que me cuestionen en clase y me digan, yo no pienso eso. Ah, yo me identifico como uno, como dos, como cinco, pero a mí no me pasa eso. Fantástico, busquemos.
exploremos. Las personas que tienen espacio, las personas que quieren algo más. Yo creo que la palabra de todo eso es las personas que aunque no estén, creo que hay una gran confusión y me gustaría aclararla antes, no es lo mismo espiritualidad que religión. Entonces, las personas que espiritualmente quieren crecer son las personas que a mí me llaman, las personas que yo siento llamado a. Ujú. Pero el taller está diseñado para que cualquier persona, incluso adolescentes que lo quieran tomar, lo pueden tomar. Hay un lenguaje bastante que va de lo coloquial, digamos, a lo mejor algunas cosas más avanzadas, pero no tenemos ningún problema en adaptarnos siempre a nuestra audiencia o a las personas que están tomando la formación. Entonces, en ese espacio creo que es la gente que llega está bien, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Tali, pero además es un espacio co-creativo. Esto es un equipo de trabajo. Y simplemente yo conozco a lo mejor la teoría y a lo mejor de muchas experiencias, pero lo vamos a ir co-creando juntos. Nosotros tenemos el temario, por supuesto, pero luego de eso hay una gran flexibilidad dentro del temario para ir abordando diferentes procesos individuales o grupales. Así que es todo un camino de ida, como el Ujú. Eneagrama. Sí, hablabais de, bueno, Mati, decías antes que magia no hacéis, pero yo os voy a proponer que nos quedan un par de minutitos, pero os voy a proponer un viaje mágico, ¿no? Han llegado las 8 semanas, se ha terminado Ego Conciencia. ¿Qué os gustaría que os dijeran que se han llevado? ¿Qué feedback os gustaría recibir? Mi vida ha cambiado así, he aprendido X o ahora sé Z. ¿Quieres que empiece yo, Tali? Sí, adelante, adelante. A mí me encantaría decir que la gente diga, ahora sé mejor que antes por qué hago lo que hago y tengo ganas de modificar lo que no me gusta. Me gustaría, que es una palabra que ni siquiera la ponemos con Tali en ningún flyer ni nada de eso. Me gusta la palabra transformación. Pero como es algo que yo no puedo vender, ni siquiera con sesiones de coaching, o sea, yo no puedo garantizar que la persona se vaya a dar una transformación, pero me gustaría que la persona diga esto, ¿no? He logrado, llegué como una, no importa si es oruga y se transformó en mariposa, o sea, no sé si todo el proceso, pero sí empecé a darme cuenta que también puedo volar. Es, hacia allá voy, que sea como el inicio, ¿no? Ya me di cuenta, ya lo vi, ya entendí. Mm. Y a partir de ahí que sea el disparador para que esa persona o esas personas puedan ir hacia un lugar que les guste más. Mm. No sé si va a ser el mejor, pero que les guste más que donde están ahora. Mati, yo tengo las lágrimas, o sea, con lo de, no sé si soy oruga o mariposa, pero que pueda, sé que puedo volar, se me han saltado las lágrimas, ¿eh? O sea que, tal y para Gracias. ti, ¿cuál sería el feedback que te encantaría que os dieran al final? Mira, yo creo que hemos escuchado ya algunas cosas antes que nos mueven mucho, ¿no? Por ejemplo, una de ellas y que se nos hace muy importante, Cris, es de gente que había escuchado, que había leído algo sobre el enneagrama o que había visto algo decirnos, yo no pensé que esto fuera tan así, o sea, ¿sabes? O sea, tan poderoso, tan fuerte. Es como que tienen la idea de que van a llegar a un taller de tú eres amarillo, rojo, azul, ya sabes, y al final te das cuenta que es decir, del sistema que puede ser, ¿no? En cuanto a cómo te puede ampliar la mirada. Y yo creo que por ahí iría un poco mi expectativa, porque Mati dijo, ahora sé, y eso se me hace hermoso. A mí me gusta cuando alguien dice, ahora veo, ¿no? Ahora veo, ahora lo puedo ver, ¿no? Es como, y eso también del sufismo, ¿no? Estos velos que se van quitando.
ahora veo por qué pasó así, ahora veo el patrón en mi vida de hacer ciertas cosas. Y también esta parte como em, yo pensaría que para mí es lo más importante el que se prende un pequeño foco, una linterna de la compasión. Es decir, oh, cómo me he azotado, ¿no? en esta vida por reaccionar así, por ser así, y ahora comprendo esa génesis, ¿no? Ahora entiendo que ese proceso no solo me pasa a mí, que ese proceso es parte de la vida y que hay muchísimo entusiasmo y muchísima alegría de ver qué más puede ser esta vida, ¿no? ¿Qué más puede ser esta vida fuera de eso? Híjole, algo así me encantaría, claro, sí. Pues Totalmente. Mati, Thalía, os agradezco infinita, de verdad, No, que acudáis al llamado de las 9 puertas, que os hayáis compartido con la profundidad, de verdad. Bueno, menos mal que esto queda en cámara y que ya estamos en un momento que, bueno, pues sí, si uno tiene que salir de esa regla, os sale, si uno tiene que emocionarse, se emociona, no pasa sí. nada. Vamos a ser compasivos con nosotros mismos y que, amigas, amigos, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer escucharos. Y nada, esta es vuestra casa. Cuando queráis, pues nada, llamáis al timbre de. No hace falta que llaméis a las 9, a los 9 timbres, llamáis y si no, ya iré yo detrás de vosotros viendo a ver qué hacéis. 1 millón de gracias. Bueno, Gracias. Gracias a ti, gracias, Cris. Cris. Tú nos convocas a la profundidad, más bien. Este espacio es así. Totalmente, Este espacio es así. Te agradecemos infinitamente. Muchas gracias. totalmente. Gracias.